Dos presidentes, dos crímenes que marcaron la historia de Estados Unidos, pero también dos enigmas que han dado pie a incontables teorías de conspiración. La muerte de John F. Kennedy sigue siendo objeto de debate, incluso décadas después, y ahora, con la reciente orden ejecutiva de Donald Trump para desclasificar documentos sobre su muerte, las preguntas han vuelto a resurgir. ¿Fue realmente obra de un solo hombre o hubo algo más detrás? Pero Kennedy no fue el primero. Un siglo antes, otro presidente cayó en circunstancias igualmente sospechosas, el presidente Abraham Lincoln. Oficialmente se dijo que su desvivimiento fue orquestado por John Wilkes Booth, un actor sureño que buscaba vengar la derrota de la Confederación. Sin embargo, existen otras teorías, y una de ellas apunta no a un fanático solitario, sino a una conspiración financiera. Abraham Lincoln, el presidente que lideró a la Unión en la Guerra Civil estadounidense, que abolió la esclavitud en todo Estados Unidos y que redefinió la democracia estadounidense, expresado en su famoso discurso de Gettysburg, fue desvivido en 1865. Los hechos ocurrieron así. Lincoln, junto con su esposa, Mary Todd Lincoln, asistieron al Teatro Ford en Washington, D.C., a ver la obra Our American Cousin. Durante el desarrollo de la obra, a las 10:15 p.m., John Booth entró sigilosamente en el palco presidencial, esperando a que el público estallara en carcajadas para disparar. Acto seguido, Booth salta desde el palco al escenario, se fractura una pierna, pero aún así logra escapar gritando «Sic semper tyrannis», que significa «Así siempre a los tiranos». Lincoln es llevado a una casa cercana, donde agoniza durante la noche. En la mañana del 15 de abril, el presidente muere, convirtiéndose en el primer mandatario estadounidense en ser desvivido. Oficialmente, la conclusión de las autoridades fue que un actor radical lo había hecho en solitario, pero ¿fue realmente así? Hay teorías que conectan su muerte con una oscura batalla entre el gobierno y poderosos intereses bancarios. Hoy exploramos el misterio tras los greenbacks y su posible relación con el desvivimiento de Abraham Lincoln. Durante la Guerra Civil Americana, Lincoln se enfrentó no solo a los confederados, sino también a una grave crisis financiera. Sin un sistema bancario central y con un déficit crónico, el gobierno de Lincoln recurrió a medidas drásticas. ¿La solución? En lugar de someterse a las altísimas tasas de interés que los bancos europeos le ofrecían, decidió desafiar el sistema. ¿Cómo? Creando una moneda propia emitida por el gobierno y libre de deuda de los bancos privados. Una moneda impresa por el gobierno sin intervención del sistema financiero internacional. Esta moneda, conocida coloquialmente como los greenback, fue emitida sin respaldo en oro o plata, era una moneda fiduciaria, es decir, solo respaldada por la confianza en el gobierno. La primera emisión de los greenbacks se realizó en 1861 y en 1862, bajo presión del Congreso, se aprobó la Legal Tender Act, que autorizaba la emisión de United States Notes por un total de $150 millones. Estos billetes eran considerados moneda de curso legal y estaban destinados a financiar el esfuerzo bélico. Lincoln opinaba lo siguiente: el gobierno posee el poder para crear y emitir moneda y no necesita, y no debería pedir prestado capital con interés. El privilegio de crear y emitir dinero no es solo la suprema prerrogativa del gobierno, sino que es la oportunidad creadora más grande del gobierno. Esta jugada hizo que los banqueros de Estados Unidos y Gran Bretaña casi se atragantaran con sus tazas de té. Vieron a los greenbacks como una amenaza directa. Desafiaron la medida, calificándola de irresponsable, y algunos estados como California y Oregón se negaron a aceptarlos al valor nominal. En sus círculos privados, comenzó a circular un documento secreto titulado The Hazard Circular, la circular del riesgo. El documento mencionaba lo siguiente: la esclavitud probablemente será abolida por la guerra. Esto es algo que los banqueros europeos apoyan, porque la esclavitud no es más que la propiedad de la mano de obra e implica cuidar al trabajador. Mientras que el plan europeo es el control del trabajo a través del dinero, controlando los salarios.
y esto se puede lograr si controlamos el dinero. Por ello no se puede permitir que el greenback circule como dinero por mucho tiempo, porque no podemos controlarlo. Los bancos privados no tardaron en alzar la voz. Su oposición tenía varios motivos. Primero, los greenbacks competían directamente con los billetes que ellos emitían, amenazando su monopolio. Segundo, temían que la emisión masiva de esta moneda generara inflación, algo que efectivamente ocurrió. La inflación alcanzó el 25% en 1863 y erosionó la confianza en la economía. El valor de los greenbacks cayó drásticamente durante la guerra. En su peor momento, se necesitaban $258 en papel para comprar $100 en oro. Pero para Lincoln, era un sacrificio necesario para financiar el esfuerzo bélico. Aquí es donde las cosas se ponen más intrigantes. Algunos historiadores y teóricos sugieren que la oposición a los greenbacks no era solo económica. Era personal. Hay quienes creen que los banqueros y miembros del sistema financiero, enfurecidos por la pérdida de su control, podrían haber conspirado para desvivir a Lincoln. Según esta teoría, Lincoln fue eliminado porque sus reformas financieras amenazaban los intereses de una élite poderosa. Su muerte dejó un vacío que frenó las políticas que había iniciado, incluyendo la expansión de los greenbacks y la regulación de los bancos privados. Hoy, los greenbacks son parte de la historia monetaria de Estados Unidos, pero el debate sobre su impacto persiste. Lincoln fue un líder que tomó decisiones difíciles en un momento crítico, y esas decisiones podrían haberlo llevado a su trágico final. Por supuesto, existen diversas teorías. Algunos sugieren que su muerte fue orquestada por simpatizantes confederados que buscaban venganza tras la derrota en la guerra civil. Otros apuntan a una posible conspiración dentro del propio gobierno federal, donde ciertos grupos buscaban alterar el rumbo político y económico del país. Incluso hay teorías más especulativas que relacionan su muerte con sociedades secretas y agendas ocultas. Estas diversas teorías muestran cuán complejo y controvertido fue el legado de Lincoln. Cada una arroja una luz diferente sobre las fuerzas en juego durante uno de los periodos más turbulentos de la historia estadounidense. Pero fue desvivido por un solo hombre, que en solitario planeó y logró arrancar del mundo a un hombre altamente protegido y con tanto poder, ¿o hubo fuerzas más grandes en juego? Tal vez esa pregunta nunca tenga una respuesta definitiva. Pero sabemos que las teorías alternativas sobre su muerte reflejan las complejidades políticas y sociales de la época, y también nos revelan algo más profundo, que un solo hombre con convicción, dispuesto a desafiar a los poderes más oscuros, puede cambiar el destino de una nación. Lincoln no solo liberó a los esclavizados, sino que buscó liberar a su pueblo de una esclavitud aún más insidiosa. Con su liderazgo, defendió la democracia contra quienes veían en el dinero un poder absoluto. Su muerte no solo apagó una vida, sino que silenció una visión de un país verdaderamente libre, no solo en cadenas, sino también en deudas. Tal vez nunca sepamos con certeza quién estuvo detrás de su desvivimiento, pero lo que sí sabemos es que sus ideales sobrevivieron, y su lucha, incluso hoy, sigue siendo nuestra lucha. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.